Noches a todos los de Gramata. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente, compañeros de Gramata. Bienvenidos a una sesión más o a una capacitación más de formación literaria. En esta noche vamos a trabajar lo que es la poesía. Hoy tenemos como invitadas especiales a dos de nuestras poetas y escritoras argentinas, Lilian Constantino e Irma Isabel. Bueno, entonces vamos a arrancar con Lilian. Lilian, ¿cómo estás? Bueno, queridos amigos, realmente es un gusto realmente enorme y muchísimas gracias por la confianza puesta en estas dos personas que somos Irma, Beatriz Oliva desde el Huecú, Neuquén, Argentina, y en mi persona Lilian Raquel Constantino desde Plaza Huíncul, la tierra del petróleo para todos ustedes, y los dinosaurios, ojo, no solamente es petróleo. Bueno, la cuestión es que nos pusieron ustedes en un gran conflicto, porque era difícil pensarnos en cómo dar el taller, y bueno, obviamente para eso fuimos a buscar a los que más saben, a nuestros amigos poetas, al que está justamente en este grupo de participantes del taller. A Alexander le pedí ayuda yo, y bueno, a Irma por su lado, a sus amigos. Bueno, la idea básicamente es dar cuenta de lo que uno ha hecho en realidad y analizar un poquito eso para que después les sirva a ustedes. Teoría no les voy a dar porque yo no soy profe de lengua como para decirles ustedes tienen que escribir de tal manera usando estas técnicas y demás. Solamente yo me voy a focalizar en decir que realmente para nosotras, y creo que Se nos fue Lilian. Admitir. Bueno, creo que se nos fue Lilian. acá estoy, acá estoy. Sí, ok, genial. Bueno, Bueno, les decía que esto de escribir para nosotros en primera instancia comenzó siendo un ejercicio de catarsis, ¿no? De muy adolescente, buscando la forma de exteriorizar cuestiones que uno tenía adentro sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, pero en definitiva, todo esto termina en lo que somos hoy y determina un poco también lo que somos hoy. Es difícil pensarse fuera de la poesía en este momento para mí. Sinceramente les digo, me resulta sumamente difícil alejarme de lo que es la poesía. Sinceramente creo que la poesía es en sí misma digamos, una obra de arte, ¿no? Así como tenemos obras de arte como una pintura una música, una obra musical. Yo siento que la poesía, y creo que de alguna manera lo reflejan, ¿no? Los teóricos poéticos a los cuales nos atrevimos a indagar un poquito para demostrar esto, ¿no? Que realmente la poesía es un arte en sí misma, que tiene diferentes aspectos que a nosotros nos interesan sobresaltar. No sé si habrá entrado Irma ya. Bueno, no ha llegado Irma, pero realmente los que nos complace es poder compartir con ustedes algunas ideas que están reflejadas en el PowerPoint que te enviamos, Max, si lo podemos compartir como para tener una guía ok, y ya no lo hago. irnos de ese tema. Principalmente el poder escribir para nosotros tiene una parte muy descriptiva, ¿no es cierto? El de los lugares, el de
esto que es lo espacial, lo contextual, ¿no? En donde uno vive. Ahí yo en ese PowerPoint, muy atrevidamente, puse una frase de un poema que escribí para el segundo libro, que dice: permíteme quererlo un poquito, juguemos al juego de los desentendidos, jugar a ser niña esta noche, no dejes que la distancia se duerma entre olivos. Y directamente me lleva esa frase, la última, el último verso, a lo que considero que es el eje central de mi poesía, y creo que de la poesía de muchos. La poesía, yo siento que la poesía en sí misma es una metáfora, no es como una narración donde la metáfora hace una analogía o una explicación de algo, ¿no? Simplemente creo que la poesía es metáfora. Así que, obviamente que la poesía tiene un formato determinado, tiene imágenes, ¿sí? Tiene una dicción, tiene una cadencia, ¿no? Si pasás a la otra imagen, lo van a poder ver. Esa cadencia hace referencia a un ritmo, al cambio de inflexión del sonido de las palabras. La poesía también tiene un ritmo. El ritmo en sí misma no es algo atinente, digamos, a la poesía, pero sí lo es a lo que es la danza en sí misma, ¿no? Cuando uno piensa en ritmo, imagina a alguien en esto de danzar, pero en la poesía es un elemento que hace ¿no? Es un patrón donde vamos a incluir sonidos, imágenes, que van a ser más fuertes, más débiles, pero en realidad también nos van a dar el sentido de la metáfora en sí misma, ¿no? Esto del valor de la palabra que se expresa con tiempos, con espacios. Me dices, Lilian, si sigo la presentación. Sí, seguí, por favor. Ok, tú me vas diciendo, por favor. Bueno, listo. Perdón, que me devolví. Obviamente Ahí que ya. la poesía tiene mucho de imaginación, mucho de creatividad. También es descriptiva, como decía al principio, ¿no? Cuando comenzaba con esta pequeña explicación de lo que yo considero mi poesía. Y sí está rodeada de descripciones, pero además tiene ese mensaje metafórico, eso que se dice y que cada uno de los lectores va a interpretar de una manera distinta. Por eso por ahí cuando conversábamos con Irma, pensando en la preparación del taller, yo le decía, yo siento que la poesía en sí tiene 4 observadores, ¿sí? Entonces me dice, ¿por qué? Me decía Irma, y me preguntaba, y conversábamos en relación a esto, y le digo, mirá, el primer observador soy yo, quien la escribe. ¿Por qué? Porque estoy observando algo, estoy sintiendo algo, estoy apropiándome de algo para poderlo reflejar en el papel. Después se me ocurre pensar que esta poesía o la poesía tiene personajes, ¿no? Como los habíamos visto en el taller anterior. Un personaje principal y uno que es secundario, que está implícito, pero no está presente directamente. Y obviamente el cuarto personaje, si se quiere, el más importante en todo esto, es el lector. Ese que va a interpretar a través de su subjetividad qué es lo que uno está diciendo. O no sé, todo depende, ¿verdad? Todo depende de a lo que uno quiera llegar con esto. Si querés pasar la siguiente imagen. No. No sé cómo vamos con el tiempo, ¿eh? Vamos bien, tranquila. Bueno, el poema, por lo general, evoca, más allá de las descripciones, también evoca
los pensamientos, ¿sí? Esto que uno tiene muy enclavado en cada uno de nosotros, ¿no? Esto que es en sí mismo, la poesía es en sí misma. Entonces, ese pensamiento, los sentimientos, esas respuestas emocionales, quedan manifiestas en el poema. Y obviamente, el lenguaje que vamos a utilizar tiene que ver con la personificación, la metáfora, alegorías, todo esto que va mostrando en la imagen. Si la querés correr, por favor, a la imagen. Bueno, y acá nos encontramos con el gran dilema que tenemos muchos poetas. A veces salen las rimas, ¿no? Esto de poder hacer coincidir los finales de los versos, salen a veces de forma natural y en otras lo provocamos. Pero por lo general no pasa eso. Y entonces es cuando empezamos a liberarnos un poco de las viejas estructuras que tenían la poesía, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando a veces intercambiamos ahí opiniones con el amigo Alexander, él despega un poco de esto de la puntuación, por ejemplo, ¿no? Y es interesante cómo el lector puede interpretar eso dentro de la lectura del poema. Así que es una lectura bastante rica, además, nos permite cierta libertad dentro de lo que es la poesía. Ya tomamos con el desarrollo de la... ¿Aló? Obviamente que hay poetas que tienen una estructura, que manejan la estructura de los sonetos, las baladas, bueno, una métrica, las ritmas asonantes, bueno, toda esta cuestión más técnica en la cual no vamos a caer en este momento porque estaríamos un gran rato con el tema de la métrica. Pero sí vamos a irnos a esto que nos interesa mucho, los recursos que utilizamos para poder escribir. A veces la escritura de una poesía, en mi caso, lo vamos a aclarar, es de una forma más sutil, más hasta natural, diría yo. No me hace falta pensar mucho en algo como para poderlo transcribir, pero sí, después de hacer algunas lecturas, me pongo a analizar en la figura de la metáfora, o sea, cómo está esa metáfora implementada dentro de la estructura del poema, y que eso me permita jugar con lo que ese observador, ese lector pueda interpretar de la poesía. Complejo jugar con eso, pero a veces se logra, otras no. A veces uno tiene éxito y otras no, la verdad que es así. Pero bueno, dentro de todo este mar de recursos que tenemos, aparecen los simbolismos, estos significados especiales, las descripciones de hechos, de conceptos o sucesos, el hipérbatón, que es una alteración del orden de las palabras, para dar más énfasis a lo que uno quiere decir, la parábola o la analogía, son otros de los recursos a los que podemos recurrir o ir en búsqueda para poder representar de alguna manera lo que estamos pretendiendo. Creo que a veces la poesía nos permite jugar mucho con esto que les nombro acá en el último, en este cuadro, que es la subjetividad, ¿no? Es lo que nos permite jugar permanentemente con la lectura del otro, con lo que el otro siente con respecto al poema que está leyendo. A veces algunos pueden interpretar una cosa, en realidad tal vez nosotros como poetas estamos escribiendo otra, pero el secreto está en cómo uno lo expresa. Por ejemplo, yo estaba buscando hoy un poema que me parece que está lleno de metáforas, cortito,
y que si yo les contara por qué escribí ese poema, a ustedes no les causaría más que gracia, pero en realidad es un ejemplo. Y dice así: humores de rosas, murmullo intangible, humores de rosas, nubes borrosas, mensajes sutiles, brumosas tormentas visibles, ligero trinar ante ti, lisonjas y limones, rumores desenfrenados en el destierro, soles nocturnos, crisoles y estrellas en lo profundo, estambre, carpelos, despierta, consciente, sabores crecientes, caminos ardientes, de regreso a las cenizas, humores de rosa. Todo ese poema es una metáfora, porque en realidad estoy describiendo algo muy concreto, pero como no me animé a decirlo en su momento, y como decirlo era no encontraba otra forma, digamos, no quería exteriorizar qué es lo que realmente estaba sintiendo cuando escribí ese poema. Entonces, por eso digo que la metáfora sí o sí tiene espacio, tiene tiempo, tiene ritmo, y es palabra en sí misma. Todo tiene un significado ante lo que yo escribí. Y obviamente, como estábamos hablando de la subjetividad, la percepción del otro es fundamental. No sé ustedes qué habrán entendido de ese poema. No sé, ¿alguien me puede contar? Pues lo que yo decía en alguna ocasión, para mí el tema de la poesía ha sido bastante complejo. Será justamente por eso, por ese alto grado de subjetividad que hay en el mismo texto, según lo cual una cosa es lo que puede manifestar el autor y otra lo que puede interpretar el lector. Pero en este caso en particular, yo ni siquiera me fijo tanto en el texto como tal, sino en la cadencia. El poema es bonito porque hay cadencia, hay ritmo y hay rima, pero más allá, realmente a mí se me dificulta la interpretación personal de cada poesía. Yo justamente por eso hace unos días hacía esa pregunta, porque a ustedes, las mujeres, les fluye más naturalmente hacer poesía o poderla interpretar o lograr una cercanía más acertada a lo que quiso expresar el autor que a nosotros los hombres. ¿Cómo estás? Sabés que yo me acuerdo de tu manifestación y me puse a pensar que en realidad los hombres son, si querés sacar la imagen del Power, lo podés hacer, Mac. Muchísimas gracias. Cuando vos hacías esa pregunta, yo también me preguntaba por qué las mujeres creemos tener como un poco más de ductilidad en esto, y se me ocurrió pensar que el hombre tiene la particularidad de ser más fisonomista, más descriptivo de lo real. En cambio, las mujeres vivimos muchas veces en un mundo de fantasía, de unas, como dicen por ahí en algunos textos que leí en un análisis poético que presenta a Octavio Paz. Él habla de un surrealismo. Si nosotros como que tenemos muchas cuestiones particulares asociadas a esto, ¿no? En que podemos fantasear, en que divagamos, y que eso nos permite jugar también con la posibilidad de expresarlo a través de esta dualidad que tiene la metáfora, ¿no? Porque yo estoy pensando algo, pero a la vez estoy pensando cómo voy a decirlo, para ver qué es lo que el otro interpreta. ¿Me explico? Entonces, se me animó a eso a ocurrir, ¿viste? No sé, por ahí que tengo a mi amigo Alexander en el panel de
del grupo de Gramata si tiene alguna otra sugerencia, pero se me ocurre también que es por ahí la cuestión, ¿no? Y yo estaba pensando además todo lo que la poesía en sí nos transmite, ¿no? Esto de lo visual, lo sensorial. Lilian, ¿nos escuchas? Bueno, sí, ahí volví, ahí volví, ahí Perfecto. volví. Este, Así estamos, un ¿Decía? poco con la tecnología y haciendo... No te preocupes, está todo bien, no te preocupes. En sí también es un mundo de representaciones, ¿no? Donde hay una cuestión dinámica, visual. Yo pensaría, Lilian, bueno, no sé, de acuerdo al planteamiento que nos da Edwin, yo no lo llevaría a un término de género. Yo lo llevaría más bien sin decir que los hombres seamos más fríos o que algunas personas eh, sean como sí, como más frías a la hora de expresar los sentimientos. Pensaría yo que va más como por la personalidad. Eh, Realmente la personalidad implica mucho en el sentido de que hay muchas personas a las que les cuesta expresar los sentimientos y difícilmente terminan diciéndole a alguien que lo quieren. Hay muchos hasta que pierden a una persona porque no lo pueden decir, porque les cuesta, mientras que a otros les es muy fácil. Eh, También el tema de las vivencias. Se dice que cuando uno está triste es donde mayor fluyen ese tipo de sentimientos, aunque hay poesías de alegría, de felicidad y de ensoñación. Pero yo pensaría que va más, tiene más que ver como con la personalidad. Gio, Bueno, yo creería o creo que la poesía no solamente es para transmitir amor. Uno puede transmitir odio, puede transmitir, no sé, locura, o sea, cualquier otra cosa, no propiamente, porque pues muchas personas creen que la poesía es para enamorar, para conquistar, pero yo creería que también se puede usar en otros campos. ¿O me equivoco, Lilia? Por supuesto, por supuesto que tenés razón. La poesía es una herramienta para, para hacer pensar al otro. Yo comencé a escribir y a presentarme en algunas que se hacían acá en la Argentina, y cuando yo leía o escribía decían, esto no tiene nada de político, yo no estoy diciendo nada de político o de ideológico, por ejemplo. Pero en una ocasión, en el primer viaje que hice a Colombia, allá por el 2014, 2015 aproximadamente, yo leí un poema que hablaba de los 500 años de la fundación de la ciudad más antigua que se fundó acá en Argentina, y cuando lo leía delante de, no sé, 100 personas que había, era la primera vez que tenía tanta gente al frente a mí en esto de la lectura de las poesías, me di cuenta de lo político e ideológico era todo lo que yo estaba escribiendo y transmitiendo al otro. ¿Me explico? Entonces, es una herramienta fundamental, es hermoso. De transmitir qué es lo que yo estoy pensando, sintiendo desde mis emociones, pero también siendo
y que de determinada manera. Así que yo creo que coincido con vos totalmente. Giovanni. Lilian, otra pregunta. ¿Es necesario o tiene que ser o es una regla que el poema en sí tenga que rimar? O sea, ¿alguna vez me explicaron? ¿Si está Lilian? Sí, creo que sí. Se cortó. Me ibas a preguntar. No te oí la pregunta. Bueno, la pregunta es, o sea, ¿es una regla en sí que el poema debe rimar? O sea, que cada, o sea, rima, ¿es como cantado o no? Yo puedo escribir que yo sienta que si las palabras están coincidiendo una con la otra, pero no propiamente están rimando como digamos los poemas de Pablo Neruda o bueno, de otras personas que rima una palabra con la otra y con la otra. ¿Es necesario que un poema rime o no es No, necesario? ¿O sí es regla? no, definitivamente. Tenemos problemas de conectividad. Acá estoy. Ya. Creo creo que no hace falta exigirnos en lograr rimas perfectas, porque el poema en sí mismo tiene un color y un significado, imágenes y todos los elementos descriptivos que nosotros pongamos, ¿sí? No hace falta que haya ritmo para que haya ritmo, digamos. ¿Me explico? Lilian, yo quisiera que le diéramos la palabra a Rolando. Él también es poeta y pues yo creo que Con tiene gusto. muchísimas cosas que nos puede aportar también. Rolando, dinos. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, gracias por el poeta. Yo pienso que siempre tenemos un conflicto cuando queremos a sí mismo llamarnos o cuando alguien llama. Bueno, ese es un tema del cual podríamos hablar de otras cosas. Pero sí me gusta escribir poesía. ¿Qué te puedo decir? A ver, en cuanto a la poesía, si acaso para las mujeres, si acaso es para los hombres, yo pienso que es para almas sensibles porque quienes estamos dentro de la literatura, quienes somos lectores, el primero que cultivamos, la primera parte que rompemos, la ternura. Entonces, si tú no tienes ternura, no tienes sensibilidad para poder atraer lo que atraes en el mundo, ya sean guerras, ya sean hambres, pandemia, violencia, propósito, solidaridad con las cosas que hoy vengo escuchando de Bogotá. Hoy, desde aquí, desde Ecuador, también vemos algún tipo de cosas. Y bueno, o sea, y encima la poesía no es esa parte romántica de flores y rosadas que estás ahí para conquistar a alguien, ¿sí? Puedes hacer de acuerdo a Eros, de acuerdo a Filios, de acuerdo a lo que tú es. Tenemos poesía social, tenemos a los demadores que te hacen poesía protesta, los juglares te decían poesía protesta, los juglares decían la poesía que andaban los reyes con diferentes, ¿no? Ahora yo quisiera recomendarles o dejarles la mitad. Lean a Goldman. Walt Whitman es un poeta norteamericano, según mi biblioteca, según mi consideración, ya es un clásico por las cosas que hizo, ¿no? Walt Whitman es un escritor de poesía alegro, la personalidad. Es una parte de pronto que si bien no te va a aportar mucho o no quisiera sacar la parte narcisista, sí la parte de la diferencia puede ser, ¿no? Flores, un poeta colombiano, callejero, mismo que me gusta, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, y si queremos guiarnos sobre la rima, o si queremos saber algo más sobre el ritmo, yo pienso que tenemos el sentido de tener la sensibilidad y expresar lo que nosotros queremos expresar.